Bien, hermanos, vamos a continuar entonces con nuestra serie de enseñanza acerca de el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia. La iglesia debe ser edificada conforme al propósito de Dios. Nosotros hemos visto ya dos puntos esenciales acerca de esta serie que estamos nosotros estudiando. La primera es que la iglesia tiene como único propósito fundamental la gloria de Dios. Todo lo que la iglesia hace debe dar a conocer el carácter de Dios. De esta manera debemos entender que el comportamiento, la conducta de cada creyente que forma parte del cuerpo de Cristo, todo lo que hace debe elevar la opinión de quién es Dios en otras personas. ¿Me oye? Cuando el mundo te ve actuar, te ve hablar, te ve tomar decisiones, el mundo debe recibir de parte de tu conducta y de parte de tus decisiones y de las cosas que tú hablas, el mundo debe recibir un concepto bíblico de quién es Dios. El concepto y el carácter de Dios debe ser elevado ante los ojos del mundo conforme tú vives. Eso es dar gloria a Dios y ese es el propósito de la iglesia. Podemos evaluar un montón de congregaciones hoy y darnos cuenta de que muchas iglesias se han estado llenando de arrogancia y han perdido ese propósito y no viven para la gloria de Dios, sino para la gloria de sí mismas. Eso es pecado, eso está mal y es por eso que están dejando de ser iglesia. El segundo punto que nosotros estudiamos es el fundamento de la iglesia. La iglesia tiene un único fundamento. El fundamento, la base firme sobre la cual la iglesia debe ser edificada es Jesucristo mismo. ¿Me oye? Pero eso no puede ser solo algo que afirmamos. Debe ser una realidad en la vida de la iglesia. Debe ser una realidad en la práctica de cada uno de los ministerios de la iglesia. Cristo debe ser exaltado en todo lo que hacemos. El centro de la predicación cristiana siempre debe ser Jesucristo. Cuando usted escucha a alguien predicar, cuando usted escucha a alguien enseñar, Jesucristo debe ser el protagonista de todo lo que se está enseñando. ¿Me oye? Jesucristo entonces es la base, no hay otra. En Efesios capítulo 2, versículo 20, se habla de que los apóstoles y los profetas son el fundamento sobre el cual la iglesia es edificada. No hay ninguna contradicción en ese pasaje, porque los apóstoles y los profetas enseñaban era la doctrina de Cristo, así que a eso es que se está refiriendo. Ellos pusieron el fundamento, dice el contexto, y ese fundamento es todo lo que Cristo nos ha enseñado y lo que ha hecho por nosotros. ¿Me oye? Una iglesia es fuerte cuando la iglesia funciona conforme al fundamento que tiene, ese único fundamento, el Señor Jesús. Hoy no sucede así en muchas iglesias. El centro de una iglesia viene a ser el apóstol, o viene a ser el profeta, o viene a ser cualquier persona que se parece más bien un artista o alguien que busca cada vez más prestigio y más fama, y usted puede ver a la congregación siguiendo al profeta, siguiendo al apóstol, y aunque de alguna manera muy remota Jesucristo es nombrado, Él no viene a ser el fundamento de ese tipo de congregaciones. Cristo es al único que venimos a adorar, nuestros ojos deben estar puestos en Cristo, el predicador que vemos en la iglesia o el pastor o el líder o el maestro en escuela dominical solo es una herramienta que Dios está usando a través de su Espíritu Santo para enseñar a la iglesia, pero la iglesia toda, unida, debe mirar, seguir y aprender de Cristo. Amén. Toda la adoración debe apuntar a Jesús. De hecho, la auténtica obra del Espíritu Santo en la iglesia es la exaltación a Jesucristo. Tú llegas a una congregación y no porque todos hablen en lenguas o se estén cayendo para atrás o estén diciendo supuestas nuevas profecías o dando brincos y saltos, ese estallido emocional que vemos en muchas congregaciones no es una referencia de que el Espíritu Santo de Dios está obrando. No. ¿Cómo puedo saber yo que el Espíritu Santo de Dios está en una iglesia? ¿Cómo puedo saber que el Espíritu Santo realmente está haciendo su obra en una congregación? Sencillamente yo tengo que entender cuál es el propósito del ministerio del Espíritu Santo. Es guiar a la iglesia a Cristo. Es que la iglesia adore, exalte e imite a Jesucristo. Así que yo veo a la iglesia y si en la predicación Jesucristo es exaltado y presentado como único Señor, Rey y Salvador, y si veo que en la adoración Jesucristo es exaltado,
y si veo que en la vida de las personas de la congregación Jesucristo es exaltado como lo que Él es, Dios y Salvador, entonces yo estoy viendo la obra del Espíritu Santo en esa congregación. Amén. Recordemos Corintios. La iglesia de los Corintios era una iglesia donde todos los dones estaban funcionando, pero era una iglesia que al mismo tiempo se estaba hundiendo en la carnalidad. Era una iglesia que se volvió egocéntrica. Era una iglesia que estaba permitiendo el pecado depravado dentro de la congregación. Tanto que Pablo les dice a ellos, les dice que habían pecados que ni siquiera se nombraban entre los gentiles y entre ellos estaban ocurriendo. La condición de la iglesia era terrible, aunque había una manifestación de todos los dones espirituales, al mismo tiempo de una tergiversación de esos dones y una falsificación de ellos. Todo allí mezclado en esa iglesia con paganismo y satanismo, todo allí metido. Entonces ver ese montón de gritos y saltos y desmayos y lenguas y cosas por el estilo no es evidencia de que el Espíritu Santo de Dios está allí. Entonces, dos cosas principales que no debemos olvidar, que debemos recordar y que usted, si usted apunta los mensajes, debe tener allí apuntado, son estos dos puntos principales. El único propósito de la iglesia es manifestar la gloria de Dios. Y número dos, el único fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo. Es importante que eso lo recordemos a lo largo de toda esta serie. Ahora, vamos a hablar de la disciplina y la santidad de la iglesia. La disciplina en una iglesia es muy importante. Escuche, el fundamento ayuda a edificar la iglesia. Dios edifica la iglesia y la iglesia se hace fuerte cuando es edificada sobre el único fundamento que es Cristo y cuando vive sobre el único propósito que es la gloria de Dios. ¿Qué función cumple la disciplina en la iglesia? La disciplina en la iglesia mantiene a la iglesia fuerte, mantiene a la iglesia en santidad, la mantiene dentro del propósito de Dios y la mantiene firme sobre el único fundamento que debe haber, Jesucristo. Esa es la función de la disciplina en la iglesia. Ahora bien, vamos a Mateo capítulo 18, por favor, y vamos a leer el versículo 15 hasta el versículo 20, y vamos a ver lo que Jesucristo nos dice a nosotros acerca de la disciplina y cómo ésta debe llevarse a cabo en el contexto de la iglesia. Mateo capítulo 18, versículo 15 hasta el versículo 20. Dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque en ellas nos haces crecer en el conocimiento de tu verdad. Gracias, Señor. Nos perfeccionas en ella, nos limpias y nos haces más a la medida de un varón perfecto. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para asimilar tu verdad, digerirla en nuestro espíritu y vivir conforme a los principios que aquí vas a enseñarnos, de modo que seamos de bendición para todas las familias de la tierra, que vivamos conforme a tu voluntad y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias, amado Padre. Amén y amén. Muy bien. La disciplina descrita por nuestro Señor se hace necesaria cada vez que la santidad de la iglesia corre peligro. Cada vez que la santidad de la iglesia ha sido violada de una manera que trae vergüenza y trae reproche a la iglesia del Señor. La disciplina viene a corregir lo que se está haciendo mal. La disciplina no es para dañar.
La disciplina no es un castigo para hacer sufrir al que ha pecado. La disciplina es para restaurar, para que aquella persona que se salió del camino, que pecó, se santifique, para que entienda la gravedad del pecado y las terribles consecuencias que eso puede traer a su vida. Y por supuesto, entender que el pecado es grave porque ofende la santidad de Dios. En esos casos es necesario reivindicar la santidad del Señor, entender que Dios es un Dios santo. Corregir al hermano que ha pecado es la función de la disciplina. Ayudarlo a que sea restaurado a través de un proceso disciplinario que procure siempre sanar las heridas que el pecado pudo haber causado en otras personas y en la misma persona que pecó, que procure aclarar la confusión que puede traer al cuerpo de Cristo. En muchas congregaciones el pecado ha sido permitido. Se ha querido poner toallitas de agua tibia sobre el pecado y se ha tratado de tapar. Y eso ha disminuido el concepto que las personas que allí se congregan pueden tener acerca de la santidad de Dios. Si nosotros entendemos que al Dios que adoramos es un Dios santo, entonces nosotros tenemos que ser una iglesia santa. No podemos ser diferentes a nuestro Dios. Debemos aprender de Él y ser como Él. Cuando la disciplina se lleva a cabo de una manera bíblica, el proceso sirve para advertir también a las demás personas en la congregación acerca de las terribles consecuencias que el pecado puede traer a sus vidas. Es por esa razón que la disciplina no debe ser descuidada en la congregación. ¿Me oye? En este sentido puedo decir lo siguiente: el pecado no puede ser tratado con ligereza en la iglesia. ¿Sabe algo? Ninguna cosa pecaminosa jamás entrará en el reino de los cielos. Nunca. Por esa razón la iglesia no puede tratar con ligereza ningún pecado. Todo pecado realizado por cualquier creyente en la iglesia es un asunto serio. Quiero decirle una vez más por qué el pecado es grave. Porque Dios es santo. Y cuando tú pecas, insultas la santidad de Dios. Así que no debemos pecar. En la actualidad, cada vez menos iglesias están dispuestas a honrar a Dios con este proceso disciplinario bíblico. Por esa razón, los creyentes tienen la tendencia a trivializar la santidad. No le dan mucha importancia a esforzarse para llevar una vida santa. Alguien dijo lo siguiente, y cito, escuche: cada vez que le perdemos el temor reverente a nuestro Dios, le perdemos el miedo al pecado, y cuando esto ocurre, el pueblo se desenfrena. Todos comienzan a vivir como mejor le parece. Hoy estamos viendo realmente un caos espiritual en muchas iglesias del mundo. Muchos pastores han estado predicando y líderes de iglesia han estado predicando que la homosexualidad, por ejemplo, no es pecado. Que ni siquiera existe el pecado de fornicación. Le he escuchado decir a otras personas. Pero sabemos que no es cierto. Que la Biblia sí condena la práctica homosexual, que la Biblia sí condena las relaciones sexuales fuera del matrimonio, que el pecado no puede ser permitido en la iglesia del Señor. Sabemos que la Biblia dice eso. El problema es que las personas se han olvidado de los otros dos puntos que nosotros hemos dejado claros en las anteriores predicaciones. Si el propósito de la iglesia es la gloria de Dios, entonces ¿de qué manera yo puedo permitir el pecado dentro de una iglesia que tiene como propósito la gloria de un Dios que es santo? ¿De qué manera la iglesia puede glorificar a un Dios santo cuando al mismo tiempo permite el pecado dentro de sus filas? ¿O lo trata con ligereza? ¿O le parece que no es tan grave? ¿Me oye? ¿De qué manera puede encontrar el pecado lugar en una iglesia que está siendo edificada sobre Cristo mismo? Si entendemos que cuando Él vino y murió en la cruz, lo hizo para el perdón de pecados. ¿Cómo es posible que tengamos que permitir el pecado en la iglesia y devaluar, o mejor dicho, no darle valor al enorme precio que Cristo pagó en la cruz para liberarnos del pecado? Así que es importante que nosotros entendamos bien estos conceptos. Escuche,
Para restaurar el respeto por la disciplina de la iglesia, primero tenemos que levantar la conciencia acerca de la imagen del Dios Santo al que nosotros adoramos. Levantar el concepto acerca de Él. Tener un conocimiento claro de quién es Él y cuál es su voluntad. ¿Me está oyendo? Ahora, si Dios es santo, por tanto, la iglesia que representa el cuerpo de Cristo ha de mantenerse también en santidad. ¿Qué significa la palabra santo? En el griego la palabra santo es agios, que significa apartado. Todas las cosas están apartadas para Dios. Estoy diciendo que las cosas que han sido apartadas para Dios son santas. Dios es distinto y está por encima de todo lo que ha sido creado, porque Él es creador. Todo lo que se relaciona directamente con Dios debe ser apartado para Dios. Esto es santo. La iglesia es santa si se aparta del pecado. Santidad no solo es un título, la santidad es una condición. El hombre sin Dios está en una condición de corrupción espiritual. Por eso decimos, se encuentra en una condición pecaminosa. Pero el hombre en Cristo ha sido hecho santo por Dios. Es decir, Dios apartó a esa persona del pecado, lo separó del pecado. Ahora, hacemos una pregunta. ¿Cómo es posible que una persona que ha sido apartada por Dios del pecado viva en el pecado? ¿Qué sentido puede tener eso? Por lo tanto, todo creyente auténtico debe permanecer diariamente en una lucha constante con el pecado para no mancharse de él, para no revolcarse en él. En Efesios capítulo 5, versículo 27, la palabra de Dios nos dice a nosotros que Jesucristo dio su vida por la iglesia, y dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Esto de la iglesia gloriosa significa una iglesia que irradia la gloria de Dios. Escuche, la gloria que la iglesia manifiesta no es una gloria de sí misma, es una gloria que ha recibido de Dios, pero para manifestar la gloria de Dios debe manifestar santidad. ¿Me oye? Sin santidad la iglesia no puede ser gloriosa. Entonces lo que Cristo hace es para presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, y escuche, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. De allí debemos entender que la iglesia debe ser, escuche, radicalmente distinta al mundo. La iglesia no puede pensar como el mundo piensa. La iglesia no puede caminar como camina el mundo. La iglesia no puede ir en dirección a donde el mundo va. La iglesia debe ser totalmente distinta. ¿Me oye? De allí entender las palabras de Pablo en Romanos capítulo 12, cuando claramente nos dice que el mundo no puede ser el molde que le da forma a nuestra manera de ser, a nuestro carácter, a nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. No debemos ser moldeados por el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo camina en contra de la voluntad de Dios, el mundo está rebelado en contra de Dios, y el príncipe de la potestad del aire es el Dios del mundo, del sistema corrompido en el que estamos. Por lo tanto, los patrones del mundo no pueden darle forma a la iglesia, no deben darle forma a la iglesia, porque son opuestos a los principios de Dios. Son los patrones de Dios que son totalmente distintos, totalmente radicales y diferentes al mundo, quienes deben formar a la iglesia. No podemos salirnos de la enseñanza bíblica para crecer y aprender. No podemos tomar lo que el mundo dice para tratar de mejorar. Ninguna iglesia puede tratar de ganar a los perdidos comportándose como los perdidos, porque estamos distorsionando lo que Dios ha hecho en nosotros como cuerpo de Cristo. Si la iglesia debe ser santa y sin mancha, no podemos mezclarnos con el mundo. Y recuerde que si Cristo es el Señor de la iglesia, entonces las cosas en la iglesia deben hacerse como Cristo ha dicho. ¿Me oye? ¿Hasta dónde llega la autoridad de un pastor en la iglesia? ¿Hasta dónde? Escuche, hasta donde Cristo ha trazado la línea. Un pastor no puede hacer lo que le dé la gana en la iglesia. La autoridad del pastor no es propia de él, es la que Cristo le ha delegado. Y su autoridad es hacer valer la palabra de Dios en la congregación.
dar a conocer los principios de Dios. No son los principios del pastor, no son las opiniones del pastor, no es lo que el pastor quiere hacer, es lo que Dios ha manifestado acerca de él y su verdad en las Escrituras. ¿Me oye? Pero hoy todo eso ha cambiado. Por eso es que la iglesia corre, escuche, la iglesia corre un enorme peligro cuando la Biblia es quitada del púlpito. Porque lo único que puede enseñar la verdad es la Biblia. Y cuando se deja de enseñar la Biblia, la iglesia queda sin fundamento, queda en el aire. Puede ser llevada por cualquier enseñanza mundana, no hay nada que le pueda marcar el camino cierto, correcto. No hay nada que le marque la dirección hacia la voluntad de Dios. Si la Biblia es sacada del púlpito, la iglesia se queda sola, sin fundamento alguno. Una iglesia que no disciplina a sus miembros es una iglesia que está destinada a desaparecer. Una iglesia que no confronta el pecado es una iglesia que terminará convirtiéndose en el mundo, terminará por morir. Eso es lo que le sucedió a la iglesia en Sardis. Era la iglesia que tenía apariencia de que estaba viva, pero la verdad es que estaba muerta. Habían dejado de disciplinar el pecado, habían dejado de confrontar el pecado en la congregación y la iglesia murió. Poco a poco los miembros auténticos que habían en la iglesia, con el pasar de los años fueron muriendo y las nuevas generaciones que se estaban levantando no tenían un concepto claro de la santidad de Dios. Por tanto, no estaban comprometidos con Dios en ser santos también y comenzaron a adoptar patrones del mundo y dejaron de ser iglesia. Sin darse cuenta, eran el mundo reunido en algún lugar, no era la iglesia del Señor. El pecado debe ser confrontado. Entonces, la exhortación, la enseñanza edifica a la iglesia. La disciplina mantiene de pie a la iglesia. Hay personas en la congregación que quieren ser más buenos que Dios, que quieren dar un amor supremo al amor de Dios. Y cuando alguien peca, no quieren que sea disciplinado. Cuando alguien peca, no quiere que su pecado sea confrontado porque saben que dicen, pobrecito, después se va de la iglesia. No permitamos que eso ocurra. Vamos a dejarlo. Él está en pecado, pero algún día se arrepentirá. Algún día entenderá que no debe hacerlo. Así que no le digamos nada. Por favor, pastor, no vaya a predicar sobre esos versículos que hablan de ese pecado puntualmente, porque el hermano se va a ofender. Déjelo estar. Algún día él se dará cuenta de que eso no debe ser. ¿Cómo se va a dar cuenta si nadie se lo dice? ¿Cómo un hermano se va a dar cuenta que el pecado que está cometiendo es un insulto a Dios y eso traerá terribles consecuencias a su vida si nadie se siente y le dice, estás en pecado, tienes que arrepentirte? Hay que hacerlo con amor, sí, pero hay que hacerlo. No podemos cambiar la forma en la que Dios ha establecido que la iglesia debe ser manejada. Escúchame lo que voy a decirte. No somos más sabios que Dios. No podemos perfeccionar la forma en la que la iglesia debe ser dirigida. Dios ha dicho cómo, y esa es una manera perfecta e insuperable. No podemos igualarlo y menos superarlo. Debemos hacerlo como Él lo ha establecido. Pero una iglesia donde dice, no, eso es muy fuerte, no lo hagamos así, mejor vamos a hacerlo de otro modo, están diciendo que ellos saben más que Dios. Son aquellos que quisieran tener una Biblia escrita a lápiz para poder borrar aquello que no les gusta y escribir cómo es que les gustaría que se hagan las cosas. Dios ha diseñado la forma de actuar en la iglesia. La disciplina de la iglesia es lo que mantiene la salud espiritual de esta. Una iglesia es saludable no solo porque allí se enseña la verdad acerca de Cristo, sino porque cuando el pecado se manifiesta en cualquiera de sus formas, el pecado es corregido a través de una disciplina bíblica. Y vuelvo a repetir una vez más, la disciplina no procura castigar al pecador o hacerlo sufrir o hacerlo pagar por su pecado. La disciplina procura restaurar al que ha pecado, traerlo otra vez al camino del Señor porque se ha descarriado. Eso es lo que procura la disciplina. Y al mismo tiempo hacerle ver al resto de la congregación que la disciplina es algo necesario en la iglesia, porque el pecado es una cosa terrible que ofende a Dios, que trae consecuencias negativas, que destruye a la iglesia.
La disciplina es importante. La iglesia de Cristo tiene dos características que son muy específicas. ¿Cuáles son esas características? Número uno, fue llamada desde la eternidad. ¿Cuándo Dios llamó a su iglesia? Antes de la fundación del mundo, según leemos en Efesios capítulo 1 en el versículo 4. Antes de la fundación del mundo, antes de que Adán y Eva fuesen creados, Dios, desde ese pasado eterno, Dios llamó a la iglesia. Así que la iglesia existe por un llamado del Dios eterno, por la voluntad del Dios creador de todas las cosas, del Dios supremo. Él llamó a la iglesia. Y en segundo lugar, la iglesia tiene un llamado a la santidad. Así que número uno, Dios llamó a la iglesia del pasado eterno. Y número dos, Dios la llamó a santidad. Dios llama a la iglesia para que esté apartada del pecado. ¿Tolera Dios el pecado? No. Dios no tolera el pecado. Dios detesta el pecado. ¿Me oye? Dios aborrece el pecado. Y la Biblia enseña muy claramente que Dios aborrece al pecador porque hace maldad. Lo ama, claro, porque es su creación y desea salvarlo, pero lo aborrece porque es un rebelde y no se quiere arrepentir. Las dos cosas son verdades. ¿Ama a Dios a los pecadores? Sí, los ama. ¿Aborrece a Dios a los pecadores? Sí, también. La Biblia enseña las dos cosas. Entonces, ¿cómo voy a permitir una conducta en la iglesia del Señor cuando sé que Dios no permite eso? ¿Quién soy yo para violentar la autoridad de un Dios santo? No tengo autoridad para permitir tal cosa. La iglesia de hoy carece del poder para transformar a la sociedad porque carece de la santidad necesaria. ¿Cómo la iglesia puede decirle al mundo que se arrepienta de su pecado cuando la iglesia hoy está trayendo a sus cultos práctica mundana también y se está comportando como el mundo? Se conduce como el mundo, convirtiendo el culto en un sistema de entretenimiento, de explosión emocional. Entonces, ¿qué dicen? Mientras mayor emoción y luces y aquel auge de movimiento desordenado hay, entonces más presencia de Dios. No, eso no es lo que la Biblia dice. Y es algo tan obvio. Yo invito a cualquiera a que me diga dónde en la Biblia dice que semejante cosa es la presencia de Dios. No, semejante cosa es la presencia del mundo. Es ser como el mundo. La iglesia debe procurar ser como Dios. Si no tenemos la santidad de vida para ser ejemplo, ¿cómo podemos entonces nosotros llamar al mundo al arrepentimiento? Las personas que vienen a la iglesia y se encuentran con lo mismo que están en el mundo podrían decir: aquí no hay nada distinto, me ofrecen lo mismo que el mundo me ofrece. Entonces, ¿para qué creer en un Jesucristo que le está ofreciendo las mismas cosas que el mundo le da? No hay sentido en eso. Ahora escuche algo interesante que vemos nosotros en la Escritura. Tan pronto como la iglesia comienza a nacer, inmediatamente aparece también un acto disciplinario. En Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11, nosotros allí podemos ver la historia de Ananías y de Zafira. No vamos a leerlo por razones de tiempo, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Ananías y Zafira habían convenido en vender una propiedad. Después de vendida, habían quedado en que iban a entregar el precio por lo cual habían venido a la iglesia. Pero resulta que después que vendieron la propiedad, ellos dijeron: ¿para qué vamos a entregar todo esto? La iglesia no necesita todo esto, así que vamos a dar menos cantidad. Y fueron y se presentó primero Ananías ante Pedro, y Pedro le dijo: ajá, Ananías, ¿este es el precio por el que vendiste la heredad? Sí, ese es el precio. Así que Pedro le habló claramente y le dijo: ¿por qué mientes al Espíritu Santo de Dios? Eso era tuyo, y si lo vendiste y te querías quedar con todo el dinero, no había ningún problema. Pero vienes a decir que estás dándole a Dios lo que habías convenido y estás mintiendo. Estas personas que están aquí te sacarán muerto. Y Ananías cayó muerto en el acto. 2 horas después se apareció Zafira, la esposa, y Pedro le hizo la misma pregunta y también mintió. Y Pedro le dijo: pues mira, aquí están los pies de los que sacaron a tu esposo, te sacarán a ti también. Y Zafira cayó muerta también de inmediato. Ahora fíjese lo que sucedió. Cuando ese evento tuvo lugar, dice la Biblia que toda la iglesia tuvo temor. Ahora, hoy eso ha seguido ocurriendo,
Mucha gente no presenta sus diezmos, otros nos diezman como es, no presentan sus ofrendas a la iglesia, no cumplen y mienten y engañan. Pero no caen muertos, ¿cierto? No vemos un montón de gente muerta en la iglesia. Ahora, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué sucedió eso y ahora no sucede? Sencillamente en esa época en la cual la iglesia estaba naciendo era necesaria que la disciplina directa de Dios se manifestara para que la iglesia entendiera lo terrible que es el pecado. Y el propósito se alcanzó. La iglesia tuvo temor. Es decir, no podemos pretender hacer lo que nos dé la gana. No podemos llegar aquí y pretender engañar a Dios y ser unos hipócritas. Eso es algo realmente grave. La acción disciplinaria de Dios se presentó de una vez en esa época. Y aunque en la actualidad no se presente de inmediato, sí tendremos que rendir cuentas a Dios si no nos arrepentimos de ese pecado. Tenemos la enseñanza allí, el evento ocurrido que nos deja ver a nosotros que no debemos pecar, que Dios no mira como un jueguito la desobediencia, la mentira, la hipocresía. Debemos apartarnos de esas cosas. Es el llamado que la Biblia nos hace y es la enseñanza que nos da ese pasaje del libro de los Hechos. Ahora, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, versículo 15 hasta el 20, Él establece la forma en que la disciplina debe ser cumplida en la iglesia. Ahora, escuche, la disciplina debe ser cumplida en la iglesia. Eso es un punto que tiene que quedar clarificado. Aquellas iglesias que no llevan a cabo el proceso disciplinario van a morir un día y están en pecado porque están desobedeciendo a Dios. Ahora, ¿de qué manera debe llevarse a cabo? Voy a leer varias porciones del pasaje de Mateo 18, 15 al 20 y lo voy a hacer en la traducción de las Américas, Biblia de las Américas. Es la traducción que voy a manejar a partir de aquí. Número 1. Usted es responsable por la santidad de su hermano. ¿Sabía eso? El Señor Jesucristo dice, el versículo 15, la parte A de ese versículo dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo. La versión del 60, Reina Valera, dice, si tu hermano peca contra ti. La versión de las Américas, que es una versión más literal del griego, no utiliza la palabra contra ti. Sencillamente dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo. Ahora escuche esto, usted es responsable por la santidad de su hermano. Usted no solo es responsable por usted mismo, usted debe luchar y batallar todos los días en contra del pecado, usted debe procurar todos los días ser obediente, usted debe apartarse de todo aquello que ofende a Dios y esa es su responsabilidad, pero no solo esa. Usted también es responsable de que su hermano no se enrede en el pecado. Usted es responsable de que su hermano sea obediente. Usted es responsable de que su hermano se mantenga fiel al Señor Jesucristo. Esa también es responsabilidad suya. ¿Me oye? Aquí el Señor Jesucristo no está dando una sugerencia. No está diciendo si tú quieres ve y hazlo. No es un consejo, es un mandamiento. Si tu hermano peca, ve y repréndelo. Es de tu interés corregir a tu hermano. Tú te enredas en el pecado con tu hermano cuando no vas y no corriges a tu hermano sabiendo que está en pecado. Es un error pensar, es el pastor el que tiene que ir a corregir al hermano que está en pecado. No, te equivocas. No es la responsabilidad sola del pastor. Es tu responsabilidad porque tú te diste cuenta que el hermano está en pecado. La Biblia te dice, ahora sabes que tu hermano está en pecado, ve a donde él está y dile que se arrepienta, que se aparte del pecado. Debes reprender a tu hermano, no puedes quedarte en silencio, no puedes hacer eso. Estás desobedeciendo a Dios, no puedes callarte porque te estás uniendo al hermano en su práctica y no estás amándolo realmente. Cuando amamos, corregimos porque no queremos que consecuencias malas vengan sobre la vida de esa persona. Queremos evitar una catástrofe en el futuro. ¿Me oye? Si tu hermano peca, ve y repréndelo. Ahora, si amamos a nuestros hermanos, no los debemos dejar en el pecado. A la gente le gusta no, yo no quiero confrontar a nadie le voy a decir nada porque después se molestan conmigo y luego van a ponerme malas caras y quizás de repente no van a querer tratarme, entonces mejor me alejo. ¿Sabes qué? Eres un egoísta. No estás pensando en tu hermano, estás pensando en ti. En cómo van a tratarte a ti, en lo que tú vas a sufrir porque te van a poner mala cara y no van a querer hablarte. Eres un egoísta, no amas a tu hermano. ¿Sabes algo? No le conviene a tu hermano andar contigo, no le conviene, porque lo verás en un error que le traerá consecuencias terribles y no se lo vas a decir, no le vas a advertir, no eres amigo, no le amas.
no le conviene al hermano andar contigo. Pero si tú entiendes la enorme responsabilidad que tienes delante de Dios por la santidad de tu hermano, entonces tú debes cumplir. Escúchame, tu compromiso es primero con Dios. Tú estás comprometido con Dios en reprender a tu hermano si él ha pecado. No es posible que después que el pecado ha hecho estrago y el liderazgo de la iglesia se da cuenta, luego se acerca para corregir, y entonces el liderazgo de la iglesia se da cuenta también que habían varios que ya sabían, pero se quedaron calladitos y no hicieron nada. La disciplina debería ser para todos, aquellos porque hicieron el pecado y estos otros porque se quedaron callados y no hicieron nada. Todos deberían recibir disciplina. La santidad de tu hermano también es tu responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de acercarnos y reprenderlo. Ahora, nótese que no dice que son los líderes de la iglesia los únicos que tienen esa responsabilidad, vuelvo y repito, pero así se deja ver siempre. La verdad es que todos debemos estar preocupados por la santidad del cuerpo de Cristo, todos, no solo el pastor. ¿No cree usted que, bueno, el pastor es el que debe orar por la iglesia, el pastor es el que debe preocuparse toda la semana para que enseñe bien a la iglesia de manera que la iglesia no se vaya por un sendero que no es? No, es cierto, el pastor es el que más debe enseñar en la iglesia porque es el maestro que Dios colocó allí y es el que más debe predicar en la congregación, es correcto, pero la lucha por la santidad de la iglesia es de todo el cuerpo de Cristo. La responsabilidad para mantener a la iglesia santa es de cada uno de nosotros. Y tú estás en pecado cuando no cumples con esa responsabilidad. Tú estás en pecado. Tú estás mal cuando ves a tu hermano en pecado y no haces nada. Guardas silencio, porque no quieres problemas. Te cuesta confrontar por eso. El pastor o líderes de la iglesia no son necesariamente los confrontadores designados por Dios. No hay un ministerio de confrontadores de pecado en la iglesia. Y luego tú dices, bueno, yo no tengo que confrontar porque los confrontadores aquí son aquellos que están allá. Todos debemos corregir. Ahora, es cierto, a nadie le gusta la tarea de confrontar. Por esa razón es mejor que lo haga el pastor. Y como a nadie le gusta ser confrontado, a la gente le gusta que el pastor le aconseje en aquella área donde ellos permiten que el pastor aconseje. Pero ¿sabe algo, bíblicamente hablando? Escúchame, si tú eres creyente y perteneces a una iglesia, el pastor y los líderes y todos los miembros de la iglesia tienen todo el derecho, todo el derecho de meterse en tu vida privada si no estás haciendo las cosas que honran a Dios. Si no eres una buena esposa, yo como pastor o el hermano que está sentado a tu lado tiene todo el derecho de acercarse y decirte, hermana, arrepiéntase. Usted no puede actuar de esa manera en su casa con su esposo. Y usted no puede decir, ese es mi problema, ese no es tu problema, porque es mi casa y ese es mi esposo y yo hago como yo quiera. Te equivocas. Estás mostrando arrogancia a la confrontación que el hermano te está haciendo. Él tiene todo el derecho de corregirte si ve que estás obrando mal, así esa sea tu vida privada. ¿Me oye? La vida cristiana tiene que ver con todo. Usted no puede pensar que usted es cristiano en la iglesia. Y la conducta cristiana es en la iglesia, pero en la casa es otra conducta, en la empresa es otra conducta y allá es otra conducta y según las circunstancias es una conducta distinta. No, usted es cristiano donde quiera que esté y es responsable ante Dios donde quiera que usted se esté desenvolviendo. Y la iglesia tiene todo el derecho de corregirlo en todas las cosas que usted esté haciendo. Pero hay personas que no les gusta eso. El pastor que me aconseje solo en aquello que yo le pida. En lo demás vivo como me dé la gana. Así son muchos, ¿sabía? Pero aquellos pastores que no nos interesa lo que piensan así, sino que igualito tumbamos la cerca y nos metemos y decimos, estás en pecado y te tienes que corregir, le caemos mal a mucha gente. Y de verdad que yo no quiero caerle mal a nadie. Pero si me ponen a escoger entre Dios y la gente, prefiero caerle mal a la gente. ¿Sabía eso? El pecado siempre va a ser confrontado. Siempre. Así tú seas el que más diezma. Y ya algunos se han ido de esta iglesia y son los que más diezman. Han sido los que más diezmaban. Y apreté la tuerca y no les gustó y se fueron. Ojalá vuelvan un día. Serán bienvenidos. Pero si la tuerca sigue floja, la volveré a apretar. ¿Hasta dónde hay que apretar la tuerca, pastor? Hasta donde la Biblia dice. La Biblia debe estar en el justo torque que dice la Biblia. Allí debe estar. No menos, no más. Pero las cosas hay que hacerlas como Dios dice. ¿Ha entendido usted eso? Usted puede mirar al que está a su lado y pensar y decirse a sí mismo, soy responsable por la santidad de mi hermano, porque lo eres. Esa es la verdad. Y si no confrontas a tu hermano, tendrás entonces que ser confrontado por algún otro, porque guardaste silencio. Eso es lo primero que Jesucristo dice. Si tu hermano peca, ve y repréndelo.
En segundo lugar, la reprensión debe hacerse sin pérdida de tiempo y primeramente en privado. Así que déjese de eso de, hermano, no es un chisme, es un motivo de oración. ¿Saben que vi al hermano haciendo tal cosa? Y te pones a hablar con otra gente y no te acercas al hermano. Pecado de murmuración. Y tú dirás, pero estoy diciendo la verdad, el hermano lo hizo. Pero es que la murmuración no se limita solo a la mentira. Aunque lo que tú digas es verdad, puede ser también murmuración. Y eso es pecado igual. No tienes el derecho de andar por allí divulgando el pecado del hermano. Escúchame, no tienes ese derecho. Aunque sea verdad, no puedes hacerlo, es pecado. En ese caso, entonces, el hermano pecó y tú también. Tú ves al hermano en pecado y entonces vas y buscas inmediatamente al pastor antes de acercarte al hermano. Pastor, ¿sabe? Vi al hermano fulano en pecado. ¿Sabe lo que el pastor debería hacer contigo? Después de evaluar la situación, porque hay ciertas cosas que hay que evaluar, las explico más adelante, el pastor debería hacer esto. Ok, voy a llamar al hermano y lo voy a disciplinar, y tú también disciplinado por brollero, por murmurador, porque debiste haber llegado a tu hermano tú, te diste cuenta del pecado y te debías mantener la reprensión en secreto. Mire lo que dice el Señor Jesús ahí mismo en el versículo 15, la parte B del versículo. Repréndelo a solas. Recuerde que estoy leyendo ahora la traducción de las Américas. Repréndelo a solas. Vistes a tu hermano en un pecado, tú no vas a ir a decirle a nadie, ni vas a llegar a la reunión de damas y a decir, como una vez dijo una hermana en alguna reunión hace algunos meses atrás. Estábamos en una reunión y la hermana llegó y se sentó y dijo, hermanos, quiero decirle algo acerca del hermano fulano, pero esto es grado 33, nadie puede saberlo. Yo hablé de una vez y le dije, entonces cállese la boca. Si nadie puede saberlo, ¿por qué usted lo va a decir aquí a todos nosotros? De una vez se lo dije. Y sentí un poquito de molestia, porque no tenemos el derecho de divulgar lo malo que un hermano esté haciendo. Jesucristo dijo, repréndelo a solas. Él, nadie más, y tú. Ese es el primer paso que vas a hacer. Si vistes el pecado, eres responsable de reprender eso. ¿Y cómo debes hacerlo? Vas a donde está el hermano, jalas al hermano y lo sientas. Hermano, usted está haciendo tal cosa. Y aquí están las evidencias de que lo está haciendo. Porque tienes que tener evidencias. No es que vas a estar haciendo acusaciones sin tener pruebas de eso. ¿Me oyó? Tú no puedes decir no porque alguien me dijo, que le dijo al otro, que le dijo al otro y eso le dio la vuelta al mundo y entonces yo me enteré que usted hizo tal cosa. No caiga en ese tipo de chismes. Usted vio, usted tiene pruebas, usted directamente va a donde está el hermano y corrige al hermano en secreto, él y usted. Eso es lo que hay que hacer. La reprensión entonces se inicia de manera privada. En este primer momento de la confrontación no hay necesidad de que nadie más se entere de lo que ha ocurrido. Nadie más tiene que darse cuenta de eso. Recuerde, cuando una persona peca, no solo la persona recibe las malas consecuencias de ese pecado, todo aquel débil en la fe que se entere de eso va a ser lastimado también por ese pecado y hay que procurar evitar que eso ocurra. Pudiera ser que el hermano se arrepienta. ¿Me oye? Si el hermano se arrepiente, entonces el proceso disciplinario que presenta Jesucristo aquí ya no debe continuar más. Todo se detiene allí. Ya tú no tienes que buscar testigos, no tienes que ir a ninguna otra parte, el hermano se arrepintió, ahora el hermano tiene que arrepentirse, significa dejar de hacer aquello y venir a la santidad. Aceptar la reprensión como tal y corregir el mal que ha estado haciendo. Ahora, la idea de esto es mantener siempre la confidencialidad. No seas como el chismoso de aquel barrio que vio a una persona haciendo algo malo y entonces la persona le dijo, mira, ven acá, no vayas a decir nada, toma, aquí te doy 5,000 bolívares, pero cállate. No le vayas a contar a nadie. Al día siguiente, el chismoso fue y buscó al que le pagó los 5,000 bolívares y le dijo, no, toma tus 5,000, yo no me aguanto esto, tengo que decirlo. No haga eso. ¿Me oye? Usted está comprometido delante de Dios. No divulgue el pecado de otra persona. La idea siempre procure mantener la confidencialidad. Ahora, la reprensión no persigue avergonzar al hermano. No se trata de eso. Tú estás actuando mal si eso es lo que procuras. No debes avergonzarlo, sino restaurarlo. Y si se logra con un primer abordamiento, entonces habemos cumplido
la misión que se nos ha dado, que Jesucristo nos ha dado. En el primer abordamiento se arrepintió, eso debe causar alegría en nosotros. El hermano escuchó la reprensión, la aceptó, va a corregir su pecado y debemos alegrarnos por eso. Ahora bien, en ese momento el liderazgo de la iglesia no tiene que intervenir necesariamente, solo en aquellos casos en donde hayan excepciones, casos muy extremos que tú no puedas manejar solo, que no sabes cómo hacerlo. Entonces tú vas y buscas a un líder maduro de la iglesia. Puede ser un anciano, si hay ancianos en la iglesia, o vas directamente al pastor. Ya por eso dije, hay ciertas excepciones. Pero si teniendo la capacidad se te ocurre ir directo al pastor, hiciste mal. Si no puedes hacerlo, ve al pastor, pero ya no puedes buscar a más nadie. El pastor tendrá entonces que buscar a esa persona y confrontarlo, pero tú estarás presente con el pastor. No es que te vas a esconder por allá, yo no fui. ¿Me oyó? Tú estarás presente con el pastor porque eres el testigo. Entonces el pastor te va a tomar a ti, va a agarrar a la persona que está en pecado y se van a sentar los tres. Y el pastor, que sí sabe qué hacer, va a confrontar al hermano. Mire, hermano, este hermano que está acá me acaba de decir que usted está en pecado y él tiene pruebas. Tú presentas tus pruebas y el pastor confronta al hermano y lo llama al arrepentimiento. ¿Qué sucede? Que las personas arrogantes se ponen arrogantes en un momento como ese y ven a los demás como enemigos. Están en pecado, los están reprendiendo por eso y comienzan a ver a los demás como enemigos y se bloquean y se cierran. Eso es una actitud de no arrepentimiento. En tal caso hay que seguir con el segundo proceso porque no se arrepintió. Pero si se arrepintió, entonces, gloria a Dios por eso, se detiene. Todo termina allí. El hermano fue restaurado. Claro, hay que hacerle un seguimiento, hay que hacer supervisión, hay que estar pendiente del hermano. Ahora bien, escuche, número 3. El objetivo de la confrontación entonces es restaurar al hermano. Escuche, el objetivo es la reconciliación de aquel que ha pecado contra Dios y por supuesto ha pecado contra el resto del cuerpo de Cristo. La parte C del versículo 15, el Señor Jesucristo dice, escuche, si te escucha, has ganado a tu hermano. Has dado el mejor ejemplo de amor. Sacaste a tu hermano del error en el que estaba. Entonces no procuras herirlo, no quieres hacerle daño, no quieres avergonzarlo, fuiste en secreto, lo confrontaste, nadie tiene nunca que enterarse de lo que sucedió, el hermano se arrepintió, tú mismo lo vas a supervisar, el Espíritu Santo de Dios te va a guiar a eso y el hermano con tu ayuda va a caminar en santidad. Estás cumpliendo con la responsabilidad que tú tienes. Así como un conjunto de carbones siempre juntos se mantienen encendidos porque se calientan el uno al otro, así tú con tu fe, con tu fuerza espiritual corriges al hermano, lo tomas de la mano, lo levantas y caminas con él dirigiéndolo, cuidándolo para que no se desvíe, orando por él, fortaleciéndolo, visitándolo. Pecó, es culpable, pero hay que ayudarlo y si lo amas no lo vas a dejar solo. Vas a corregirle, vas a hacerle ver las consecuencias terribles que puede enfrentar por ese pecado. Ahora, el objetivo nunca es el castigo, sino la reconciliación. La meta es como Jesucristo dice, ganar al hermano. Ahora, la persona no debe pagar por ese pecado. No podemos pensar de ese modo. Él pecó y tiene que pagar por él. ¿Dónde dejas tú la obra de Cristo? ¿Sabes? Cristo en la cruz, Él pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. El pecado que vayas a cometer mañana, ya, si tú eres salvo, ya Cristo pagó por él, así que tú no tienes que pagar por ningún pecado. Si pecas, lo que tienes es que arrepentirte y apartarte, porque arrepentimiento significa dejar de hacerlo. ¿Me oyes? Claro que traerá consecuencias, porque lo que tú hagas, lamentablemente en este mundo te traerá consecuencias, por eso es importante evitar el pecado. Pero si has pecado, la idea entonces es que corrijas tu vida. Nunca la disciplina debe verse como un castigo para el otro. La disciplina no es castigar y así se ve. La persona peca y ahora sabe que va a ser disciplinado y lo ve como que lo están castigando. Lo mandaron al rincón con orejas de burro. No es un castigo. La idea es traer a reconciliación y a restauración a ese hermano que pecó. Así que no podemos
quedarnos sin hacer nada. El hermano pecó, lo confrontamos en secreto y el hermano debe entonces quedar, si alguna función tenía en la iglesia, en secreto el hermano debe salirse de esa función que está cumpliendo en la iglesia. No significa que va a seguir allí. En una oportunidad alguien me dijo, el pastor no tiene el derecho a disciplinar a nadie. Es la iglesia la que disciplina. Se equivocan. Es la iglesia la que expulsa. ¿Me oye? Pero el liderazgo tiene todo el derecho de disciplinar. Y cuando tú como hermano te acercas a alguien que está en pecado en privado y lo corriges, el hermano, si está cumpliendo alguna función dentro del cuerpo de Cristo, es maestro de escuela dominical o está haciendo algo, él debe por un tiempo separarse de esa función que está cumpliendo dependiendo el pecado que haya cometido. ¿Me oye? Si sencillamente tiene una conducta agresiva en el contexto de su hogar, con una reprensión para que sea llamado al arrepentimiento, basta. No tiene por qué dejar de dar clases en la iglesia o cumplir con sus funciones. Sencillamente que se arrepienta y se aparte de la agresividad, del egoísmo en el contexto de su hogar. Si sigue siendo egoísta o agresivo en el hogar con alguno de los miembros de la familia, y fíjese, estoy poniendo algo que considero que no es tan grave, entonces pasamos a un segundo paso. La persona no se arrepintió, entonces ahora la confrontación debe aumentar la presión. Punto número 4. La confrontación debe aumentar la presión si no hay arrepentimiento. Escuche, tan pronto se muestran actitudes de rebeldía o de falta de arrepentimiento, hay que confrontar nuevamente, pero hay que buscar a más personas que ayuden a confrontar, ya que no quiso hacer caso la primera vez. ¿Qué hacemos? Vamos primero en secreto, reprendemos al hermano porque ha pecado y damos un tiempo en el que vamos a evaluar al hermano. Algunos días, 10 días, 15 días, un mes quizás. Y vamos a evaluar, reprendimos al hermano, vamos a evaluar que él reconsidere. Cuando hablé con él en secreto, no quiso aceptar lo que yo le dije, le voy a dar unos días para que reflexione. Y se lo voy a hacer saber. Hermano, estás en rebeldía. No estás aceptando la reprensión y estás en pecado. Te daré unos días para que reconsideres, para que razones. Y le damos unos días. Si después de esos días el hermano sigue endurecido, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el pecado cometido entonces comienza a perder confidencialidad. Aquello que se había mantenido en secreto comienza a ser conocido por otras personas. Versículo 16. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Él dice, pero si no te escucha, lleva contigo a uno para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Así que vas a buscar a 1 o a 2 y contigo 3. Y vas a abordar otra vez al hermano. Estos hermanos, previamente tú les vas a contar, tú vas a buscar gente madura en la iglesia, gente seria, gente que sabes que tienen autoridad. Y les vas a decir, hermanos, hay una situación con el hermano X. Yo lo confronté ya, yo hablé con él, pero no quiso hacer caso. Yo necesito que ustedes me acompañen ahora para que hablemos. La situación es esta. Y tú vas a explicarle a los 2 hermanos lo que está pasando. Eso va a ayudar de varias formas. No solo va a aumentar la presión, sino que ellos van a dar su perspectiva acerca del pecado del hermano. Y eso va a ayudar mejor, va a ayudar más. Entonces nos vamos a ir los 3 y nos sentamos con el hermano y el hermano va a sentir mayor presión porque ahora ya no es una sola persona que está hablando con él. Ahora hay 3 diciéndole la misma cosa. Se confirma aún más que no es la perspectiva de uno que el hermano pecó, sino que 3 están de acuerdo que ciertamente el hermano pecó. Lo importante de buscar a otros 2 y que estos sean maduros es que si el que está en un error eres tú, porque el hermano realmente no pecó, ellos 2 te lo van a hacer saber. Ellos 2 te van a decir, hermano, pero es que estás exagerando, el hermano realmente no ha cometido ninguna falta. Creo que estás exagerando, no trates así al hermano. Y entonces allí se aclara todo, ellos ayudan a aclarar. Pero si realmente el hermano ha fallado, ellos lo van a reconocer y juntos van a ir y van a reprender también al hermano. Ahora, este principio no es nuevo, no es solo del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, la Reina Valera del 60, dice así. Escuche.
No se tomará en cuenta a un solo testigo contra alguien en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Me oye? Es necesario entonces que 3 personas vayan o 2 y se sienten con la persona y confronten una vez más el pecado. Ellos serán testigos si él no quiere arrepentirse. Hay más fuerza, hay más testigos dándose cuenta de lo que está ocurriendo. Ahora, hacerse acompañar de otra persona tiene 2 propósitos importantes. Número 1, ayuda a clarificar los hechos, como ya dije. Número 2, aumenta la presión hacia el que ha pecado con la intención de conseguir su arrepentimiento. Esa es la idea. Estamos forzando aún más, estamos apretando aún más para que el hermano desista de su actitud pecaminosa, para que el hermano corrija. Ahora, siempre la intención entonces es que el hermano no enfrente consecuencias que vayan a traer daño sobre su vida. La primera preocupación entonces por mí es que el pecado no dañe a mi hermano. Él está en pecado y no quiero que ese pecado dañe a mi hermano. Y ese pecado no solo va a dañar a mi hermano, va a dañar a la iglesia donde estamos y no quiero que eso ocurra. Tengo que evitarlo. Voy primero yo solo, no hizo caso, dejo pasar unos días para que reflexione, sigue igual, busco a 2 y lo abordo otra vez, con la misma intención, que se arrepienta. ¿Qué sucede si la persona se arrepiente? El asunto termina allí. Se arrepintió, aceptó su pecado, se apartó de él, lo corrigió, terminó, no tenemos por qué seguir con eso. Pero ahora los 3 o los 2 tienen que estar pendientes de él. Van a llamarlo, van a visitarlo, van a orar por él, de repente van a hacer algún estudio bíblico, podría ser, se reúnen juntos, estudian la Biblia juntos, van a asesorarlo, van a guiarlo, porque él estaba en alguna falta, él va a necesitar ayuda. Así que los 3 no solamente van a confrontar, van a estar con él en todo el proceso mientras él se está restaurando y fortaleciendo. Una vez que los 3 se dan cuenta que ya está bien, que no va a reincidir en su pecado, que está fortalecido, ha aceptado la culpa, la ha corregido, está fuerte otra vez, el hermano es restaurado nuevamente, ya no tenemos por qué seguir encima de él. Número 5. ¿Qué pasa si el hermano no hace caso? No se arrepintió. El hermano persistió en su pecado, ignoró a los 3 que se acercaron a él. La confrontación final incluye ahora a toda la iglesia. A toda la iglesia. Versículo 17, la parte A del versículo dice: y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Ahora sí, aquello que fue primero muy confidencial, comenzó a dejarlo de ser cuando 2 personas más se enteraron del asunto, quisieron corregir, no se pudo. Ahora tenemos que reunir a la asamblea, reunión de iglesia. Toda la iglesia se va a enterar del pecado del hermano. Aquello que era un secreto será sacado a la luz. La intención de Jesucristo es que el hermano se arrepienta, sin dejar que el pecado se quede oculto en caso de que el hermano se mantenga arrogante ante la reprensión. ¿Me está oyendo? Entonces es importante notar cómo en el avance de la confrontación se va perdiendo la confidencialidad. Lo secreto deja de ser. Ahora toda la iglesia, todos los jóvenes, ancianos, adultos, bautizados, todos se enteran lo que el hermano hizo. Toda la iglesia en plena, y la presión ahora va a aumentar. Entonces, lo que comenzó como una reprensión a solas puede llegar a ser una presentación de la falta del hermano a toda la congregación. Ahora toda la congregación aumenta la presión sobre él. Toda la iglesia queda comprometida a abordarlo. ¿Qué hacen algunas congregaciones? Hacen esto. En la reunión de iglesia, donde se da a conocer el pecado, si el hermano está presente, toda la iglesia entonces confronta al hermano. O un líder, quien dirige la congregación, quien está dirigiendo la reunión, confronta al hermano delante de toda la congregación, y la asamblea debe esperar porque el hermano se levante y manifieste su arrepentimiento. Otras iglesias no lo hacen así. Sencillamente se reúne la iglesia y envían a varios hermanos de la congregación para que visiten el número de personas que quieran comprometerse, tienen que ser maduros, para que vayan y visiten a la persona que está en pecado y la ayuden a que se acerque al arrepentimiento. Se hace así en algunas partes.
Recientemente en la iglesia enfrentamos un caso muy parecido y voy a nombrar varios de ellos. Uno fue un joven nuevo aquí en la congregación, él no era miembro de la iglesia. Traerlo a una reunión de iglesia era absurdo porque no era miembro de iglesia, sencillamente estaba comenzando a congregarse aquí y él se separó de su esposa. No había pasado mucho tiempo de haberse separado de su esposa, con quien estaba casado y no divorciado aún, cuando se consiguió otra pareja. Su propuesta al pastor de esta iglesia fue la siguiente: que por favor dejara que aquella que había sido su esposa hasta hace poco tiempo viniera a congregarse en esta congregación con su nuevo esposo, con su nueva pareja, no esposo, su nueva pareja por la que había dejado a este. ¿Me está oyendo? La mujer lo dejó a él por otro hombre, con quien le fue infiel, estando viviendo con él. Se separan, mete al amante a vivir con ella. Él me pide que yo acepte a esa que es su esposa todavía, con su amante aquí en la iglesia. Mientras que también tenía que aceptarlo a él con su nueva pareja, aquí en la iglesia. Y ellos tenían hijos de 9 y de 8 y 7 años. Mi respuesta inmediata a esa propuesta fue que leyera afuera lo que decía arriba el letrero. Le dije, aquí dice Iglesia Bautista Palabra de Vida. Aquí no dice Iglesia Bautista Sodoma y Gomorra. No puedo aceptar lo que tú me estás pidiendo. Si estás en esa posición, ni a tu esposa ni a ti pueden estar en esta congregación porque no voy a aceptar eso aquí. No se acepta eso aquí. Pueden venir, claro, pero sin sus amantes. Llegan aquí los dos como debe ser. No voy a permitir en la iglesia tal cosa. Esos son casos muy extremos de personas que quieren hacerse miembros pero no pueden convertir a la iglesia en el mundo. Otro caso que sucedió en la iglesia fue la esposa de un hermano que decidió separarse de él e irse al mundo. Y cumplimos hasta el segundo paso. En el tercer paso ella no quiso acceder. Al tercer paso ella dijo, no hagan el tercer paso, no me interesa, ahórrense el proceso, expúlsenme porque yo no voy a venir más a la congregación, no me interesa, no quiero que nadie me busque, no quiero que nadie me visite y no quiero que nadie me hable de mi pecado. Sí, estoy en mi pecado, lo acepto, pero no me arrepiento, no quiero y no me congrego más y no soy más parte de la iglesia. Esa fue la decisión que ella tomó. Yo hice la reunión de iglesia y le comuniqué a la iglesia la situación de la hermana. En todo caso, ya varias hermanas la habían visitado y a ninguna hermana quiso escuchar. Por lo tanto, la hermana quedó expulsada de la congregación en el mismo momento en que se hace la reunión y ella persiste en no arrepentirse y en no aceptar ninguna reprensión de parte de ninguna persona de la iglesia. Nos pidió por favor no enviarle a nadie porque no estaba interesada. Quedó expulsada de la congregación. Hermanos, eso es necesario hacerlo. Y estamos viendo que quien estipuló ese proceso fue el mismo Señor Jesucristo. No es un hombre cualquiera, es hombre pero es Dios. Ahora bien, fíjese, el paso número 5. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Es importante notar entonces el avance. La confidencialidad se pierde por completo. Toda la iglesia se entera. La iglesia procura ahora en este proceso, varios hermanos, hacer que la persona se arrepienta de su pecado. Una vez más, se ejerce más presión todavía en este tercer paso. Ahora, dentro del pueblo de Dios hay mucha confusión respecto al significado de arrepentimiento. Escuche, en el idioma hebreo esta palabra implica hacer un giro de 180 grados. Aquella persona que camina en dirección al pecado, si gira 180 grados, queda de espalda al pecado y comienza a caminar en dirección contraria al pecado. Es decir, se arrepiente, ahora va a la dirección de Dios. Eso significa que el que roba ha de devolver lo que se robó, si realmente se arrepintió. El que cometió adulterio no solo deberá admitir el haber cometido el hecho y pedir perdón, sino que tendrá que comprometerse a realizar todos los esfuerzos posibles para poder restaurar la relación matrimonial y para poder ayudar a sus hijos a salir de la crisis en la que pudieron haber quedado debido a la infidelidad. Deberá luchar para restaurar a su familia y ayudar a sus hijos a salir adelante por las heridas que pudieron haber sufrido ellos también debido a su pecado. Así que no solo es decir, sí, admito que cometí adulterio, no solo es eso, es todo lo que ahora debe hacer para sanar las heridas causadas por su pecado. Por lo tanto, arrepentimiento tiene que ver con dejar el pecado y corregir las heridas causadas. Es importante que eso lo entendamos. No solo aquella persona que de manera irónica dice, sí, está bien, me arrepiento y ya, ajá, ¿ahora qué?
Eso no es arrepentimiento, hermanos. O aquella persona que solo lloró, empezó a llorar y a llorar y a llorar, se arrepintió porque lloró. ¿Sabe algo? Como pastor, he visto a muchos llorar cuando les he confrontado el pecado. Y al día siguiente siguen metidos en el mismo pecado. Entonces, ¿por qué lloran? Ellos lloran porque saben que están ofendiendo a Dios. ¿Y por qué siguen pecando? Porque no pueden dejar de hacerlo. Y siguen allí. ¿Me oye? La verdad es que no lloró mucho, pero no se arrepintió. En griego la palabra es metanoia, que implica un cambio de mente, de forma de pensar, de hábitos previamente formados. Cambia totalmente. No va a pecar más y va a hacer todo lo posible por cambiar la situación, y a quien haya dañado procurará restaurar la relación y sanar las heridas de esas personas. Ahora, si la persona es llevada a la iglesia, si la iglesia aumenta la presión sobre esa persona y la persona hace caso, qué bueno, allí se detiene el asunto. No hay que seguir toda la iglesia junta a orar por el hermano, toda la iglesia junta a estar pendiente del hermano, visitarlo de vez en cuando, ayudarlo a salir adelante. Llamarlo si no viene al culto de oración, estar pendiente si no vino el domingo a la iglesia. Escuche, esa no es responsabilidad sola del pastor. Vivimos en una cultura que ha tergiversado tanto esto. El pastor es el que tiene que visitar, el pastor es el que tiene que aconsejar, el pastor es el que tiene que confrontar. No. Toda esa también es tu responsabilidad. No solo el pastor o los líderes, también tuya. ¿Lo estás haciendo? A lo mejor algunos de ustedes dicen, no, yo no estoy haciendo eso. Entonces arrepiéntase. Si no se arrepiente, voy a buscar a 2 y los voy a visitar. Ok, número 6. La parte B del versículo 17. El Señor Jesucristo dice: y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Así que la decisión final con respecto a alguien que pecó es la expulsión de la iglesia. La persona que, fíjese, se agotaron todos los recursos para que se arrepintiera, no quiso hacerlo. ¿Qué hay que hacerlo? Tiene que ser quitado de la iglesia. No puede venir más a congregarse aquí en el templo. No puede venir a ningún servicio. No puede formar parte de la coinonía que la iglesia hace, donde los hermanos se reúnen en algún lugar para pasarla bien, chévere. No pueden invitarlo porque hay que hacerle ver al hermano la gravedad de su pecado. Pero hay hermanos que dicen, no, pobrecito, no, vamos a invitarlo otra vez, vamos a traerlo otra vez, vamos a hacer un compartir y lo traemos y compartimos con él y le sobamos la espalda, pobrecito. No, él es culpable y no se quiso arrepentir. ¿No ves todo el proceso que se llevó a cabo? Ahora te pregunto, ¿quién dijo que se hiciera este proceso? Jesucristo. Te pregunto, ¿tú eres más bueno que Jesucristo o eres más sabio que Jesucristo? ¿Tú crees que puedes aportar una idea que Jesucristo no haya considerado aquí? ¿Tú crees que Él se equivocó y que tú puedes perfeccionar lo que Jesucristo dice? No. Y te voy a decir esto, no puedes amar más a esa persona que Cristo tampoco. Él la ama más que tú. Y este es el proceso que Él colocó. Tú no eres el Espíritu Santo. Y tú no puedes hacer que alguien se arrepienta si no quiere arrepentirse. ¿Me oye? Después que el pecado ha sido confrontado tantas veces y se ha ejercido cada vez más presión y aún así la persona no se ha arrepentido, a partir de ese momento la persona debe ser considerada como un incrédulo, como alguien que no tiene temor de Dios porque no se aparta del pecado. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. Escuche, si la persona no quiso escuchar y arrepentirse, entonces la palabra manda que sea expulsado y considerado como un incrédulo. ¿Quién manda? La palabra, la Biblia, Jesucristo. Y nosotros debemos ser obedientes. Este paso, por eso es que en la iglesia no quieren cumplir con esta función disciplinaria. No, y menos cuando saben que todos están en pecado. Se queda el templo vacío, pero al menos estarías bien con Dios. ¿Sabe eso? Estarías bien con Dios. Y aquello que no camina conforme al estándar de Dios, Dios no lo bendice. Así que no violentes el estándar de Dios. No tienes derecho a hacer eso. No tienes derecho. Solo Dios ha dicho cómo debe hacerse y nuestro deber es obedecerlo. Obedecerlo. El proceso se inicia en privado. No hizo caso, buscamos a 2 personas. No hizo caso, lo presentamos a la iglesia. No hizo caso, hay que expulsarlo y ser considerado como un incrédulo. No podemos afirmar categóricamente que sea un incrédulo, pero
todas sus obras, sus hechos, su falta de arrepentimiento apunta a eso. Por lo tanto, debe ser considerado como tal. Ahora, el hecho de no escuchar, entonces es esa posible evidencia de que el Espíritu Santo no mora en él. Porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Una persona que peca y no se arrepiente y no le interesa arrepentirse, está dando muestras que hay ausencia del Espíritu Santo en su vida. No solo se le considera incrédulo, sino alguien que ha quedado atado por la acción de la disciplina. ¿Me oye? Ha quedado atado. La única forma de desatarse sería cumpliendo con los requisitos que la iglesia le haya impuesto. Y aquí dice el Señor Jesucristo cosas que son aún más tremendas. Escuche, en esta etapa ya, Dios ya hizo todo lo que correspondía hacer a través de los medios de la gracia. Todo lo correspondiente se ha hecho, de lo que Jesucristo ha colocado como el proceso disciplinario, para que la persona se arrepienta. A partir de ahí, la persona tendrá que irse preparando para recibir las futuras consecuencias que podrían ser muy graves respecto al pecado por haberse negado a someterse a la disciplina que Dios mismo ha diseñado. Se negó a someterse a la disciplina de Dios, ahora él va a quedar fuera de la bendición de Dios. Dios no va a bendecirle mientras esté en esa actitud. Quedará como cualquier mundano, sin la cobertura de Dios, sin la protección de Dios. Eso es lo que va a suceder en su vida. El favor de Dios no estará con él. Ahora mire lo que dicen los versículos 18 al 20. Mateo capítulo 18, versículos 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Jesucristo está diciendo que si el proceso disciplinario se ha cumplido bíblicamente y la persona no se arrepiente, cuando la iglesia expulsa a la persona de la congregación, es Dios mismo quien la está expulsando. ¿Me oye? Todo lo que la iglesia ata aquí en la tierra, cumpliendo las cosas bíblicamente como aquí lo dice, quedará atado en el cielo. Dios respaldará la decisión de la iglesia. La persona queda ahora sin cobertura espiritual alguna, fuera de la cobertura de Dios. Es una decisión que Dios mismo ha tomado y lo ha hecho a través de la iglesia. Si alguno de nosotros quiere violentar esa decisión y quiere ir a buscar a ese pecador que no se arrepiente, y no importa que venga a la iglesia porque pobrecito, se está levantando en contra de lo que Dios mismo ha instituido. Dios es perfecto, Dios ama de manera perfecta y Él nos ha dado a nosotros este proceso disciplinario. Todo lo que la iglesia ata aquí en la tierra, entonces queda respaldado por Dios en el cielo y queda atado también. Ahora, en segundo lugar dice esto: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré allí. No se refiere a la oración como muchos han creído. Siempre que hacen un plafeto o quieran hablar de la oración, dicen, bueno, porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre y está Él en medio de ellos. Fíjese, el contexto no habla de la oración, por lo tanto el versículo no se refiere a la oración. Se refiere a la disciplina. Cuando la iglesia está reunida ya en el proceso final para tratar el pecado de aquella persona no arrepentida, que se mantuvo arrogante en todo el proceso, Dios está allí dirigiendo todo. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. Habiendo cumplido todo el proceso como Él lo mandó, entonces ahora es Dios quien está dirigiendo el acto final y quitará a esa persona de la iglesia. Así ama tanto Dios a la iglesia que Él cuida la santidad de la iglesia. Él no va a permitir que la iglesia se corrompa. ¿Me oye? Cuando el proceso es llevado a cabo por la iglesia de una manera bíblica, entonces Dios reconoce la decisión que la iglesia al final toma. La persona no estará en condiciones de recibir la bendición de Dios mientras permanezca atada debido a su rebeldía. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Este pasaje no se refiere al atar y desatar que manejan los carismáticos. Desato los tesoros de los cielos, desato la sanidad, desato o ato la enfermedad. Aquí este pasaje no se refiere a eso. Y estos predicadores carismáticos han tomado este pasaje para referirlo a eso. Ato, desato al hombre, ¿cómo dicen? El hombre fuerte. Ato la homosexualidad en el estado Zulia. El otro día sale y en la esquina 50 homosexuales protestando para ser aceptados. ¿Qué pasó con la atadura que le lanzaron el día anterior allá en aquella reunión de oración?
Porque tú vas a esos lugares y agarran el micrófono y hasta las cornetas ya están desconadas ya, de los gritos que pegan. Acto la homosexualidad y acto la delincuencia. Y al mismo que ató, al otro día lo atracaron en la esquina y le quitaron el celular. ¿Qué pasó con la atadura? Me pregunto eso. No ataron la homosexualidad, debió haber quedado atada. Ya no hay homosexuales en Maracaibo. Solamente tengo que decir acto a los homosexuales y listo. Todos quedan amarrados por aleluya. Y acto la corrupción y se acabó. Empieza a mejorar la economía en Venezuela. No, hermanos, el pasaje no se refiere a eso. El pasaje, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, se refiere al contexto que acabamos de ver, a la disciplina. Después de haber cumplido todo el proceso con un hermano que pecó, si no hace caso, hay que expulsarlo de la congregación. Dice, téngalo como un gentil y publicano, ténganlo como un incrédulo, fuera de la iglesia. Y todo lo que ates, expulsar de la iglesia, atar, queda atado en el cielo, es decir, Dios respalda esa decisión. Y todo lo que desates, la persona se arrepintió, la persona está realmente dolida por el pecado y se compromete a no pecar más y está dando fruto de arrepentimiento, desatar, la iglesia perdona el pecado de esa persona, es porque Dios lo desata en el cielo, lo perdona Dios también. La iglesia acepta el arrepentimiento, Dios lo perdona en el cielo, queda desatado. Sigue dentro de la congregación, todos le ayudamos, todos oramos por él para que siga creciendo. El expulsado quedó atado, no se le va a visitar, no se le va a llamar, no se va a salir con él a ver, no, porque ya se agotaron todos los recursos. Atar, desatar, se refiere a la disciplina, eso hay que tenerlo bien claro. Así que esas canciones que salen por ahí, esos atos y desatos, fuera de contexto, herejía, tergiversación total, agarraron el pasaje e hicieron pedazos con el pobre pasaje. No se refiere a nada de eso. Las doctrinas que se han levantado, falsa doctrina, proclámalo y recíbelo, salen de este pasaje, no es bíblico. Reclámalo y recíbelo, no es bíblico tampoco. Desatar bendiciones, ya dije, no es bíblico. Se refiere únicamente a lo que aquí hemos dicho. Ahora bien, hermanos, ¿cuándo impartir la disciplina en la iglesia? ¿Cuándo? ¿Cuáles son las condiciones que deben darse para iniciar este proceso disciplinario? ¿Cuáles son esos pecados que se cometen y cómo abordarlos? Escuche bien, el próximo domingo predicaré sobre eso. El pecado es algo terrible. El pecado es un insulto a Dios. Cualquier persona no arrepentida de su pecado está insultando a Dios. Por eso es necesario el arrepentimiento. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, hoy te invito a hacerlo. Dios ha mandado a todo hombre, a toda mujer, en todo tiempo, en todo lugar, que se arrepientan. Arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo. Él te perdonará y te dará salvación y te llevará un día al reino de los cielos. De lo contrario, no irás al cielo. En Cristo hay salvación. Cree en Él. Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Gracias a lo que Él hizo por nosotros. Si nos arrepentimos y nos sujetamos a Él como Señor, Él nos perdona y nos salva. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias, Señor, porque nos has dado la forma en la cual debemos responder al pecado. No debemos permitirlo en la congregación. Y nos enseñas que si realmente amamos a nuestros hermanos, debemos reprenderles en amor para que no sufran las terribles consecuencias que el pecado traerá. Si amamos a nuestros hermanos, les vamos a exhortar, les vamos a corregir y les vamos a ayudar en el proceso. Es nuestra responsabilidad confrontar el pecado en nuestros hermanos. Tú, Señor, nos has delegado esa responsabilidad. Hasta ahora nos has dicho 3 cosas, Señor. Que el único propósito de la iglesia es la gloria de Dios. Que el único fundamento de la iglesia es Jesucristo mismo. Y que la disciplina es necesaria para mantener la santidad y la pureza de la iglesia. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo nos dirija para cumplir con tu palabra y no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino mantenernos en tu propósito. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.